Debido a su tensión inmanente, el goce sexual no solo está condenado a fracasar en última instancia, sino que en cierto modo es goce del fracaso mismo, goce de fracasar una y otra vez, reiterando la falla. Imaginemos una sencilla escena: sacudo la mano de alguien, pero en lugar de soltarla tras unas sacudidas insubstanciales, continúo imprimiéndoles un movimiento rítmico. ¿Acaso este comportamiento por mi parte no generará el efecto de una erotización embarazosa y no deseada? La sublime cosa sexual, el, en sí, nouménico sexual, para expresarlo en términos kantianos, no es accesible directamente, tan solo puede circunscribirse como el punto focal ausente de los reiterados intentos de llegar a ella o, como señala Kant, solo puede ser evocada negativamente a través de los sucesivos fracasos a la hora de alcanzarla. Por eso, el dolor del fracaso, forma parte de la experiencia sexual intensa, y el goce surge solo como el efecto del placer arruinado por el dolor. Aquí deberíamos recordar la definición de Lacan de lo sublime: un objeto elevado al nivel de la cosa, una cosa o acto ordinario a través del que, en un frágil cortocircuito, discurre la cosa real imposible. Por eso, en un intenso intercambio erótico, una palabra equivocada, un único gesto vulgar basta para que tenga lugar una violenta desublimación, y caemos desde la tensión erótica a la vulgar copulación. Imaginemos que, atrapados en la pasión erótica, miramos de cerca la vagina de la mujer amada, temblando con la promesa del placer anticipado, pero entonces sucede algo: perdemos contacto, abandonamos el cautiverio erótico y la carne que tenemos ante los ojos se nos aparece en su vulgar realidad, con el hedor de la orina y el sudor, etc. Y es fácil imaginar la experiencia inversa con un pene. ¿Qué ocurre aquí? Experimentamos lo que Lacan llama atravesar la fantasía: la capa protectora de ilusiones se desintegra y nos enfrentamos a lo real desublimado de la carne. Para Lacan, lo que ocurre en la escena descrita es exactamente lo opuesto: la vagina deja de ser un objeto elevado a la dignidad de cosa, y se convierte en parte de la realidad ordinaria. En este sentido, la sublimación no es lo contrario a la sexualización, sino su equivalente: lo real es la X enigmática e inmaterial bajo cuyo influjo la vagina nos atrae. Y esta es la razón por la que, también en el erotismo, solo hay un pequeño paso de lo sublime a lo ridículo. El acto sexual y lo cómico, parece que estas dos nociones se excluyen radicalmente. El acto sexual no asume el compromiso íntimo extremo, hasta el punto de que el sujeto participante es incapaz de asumir la actitud de un observador irónico externo. Por esa misma razón, sin embargo, el acto sexual aparece al menos como un tanto ridículo a ojos de quienes no están directamente involucrados en él. El efecto cómico surge del aparente conflicto entre la intensidad del acto y la calma indiferente de la vida cotidiana. Para la mirada exterior, sobria, hay algo irreductiblemente divertido, estúpido, excesivo, en el acto sexual. Al respecto, podemos recordar el memorable desprecio que el conde de Chesterfield dedicó al acto sexual: el placer es momentáneo, la postura, ridícula, y el gasto, detestable. Así pues, una vez más, ¿cómo se inscribe la diferencia sexual en esta estructura de fracaso que aporta la Jovisance? Hemos de tener en mente que lo masculino y lo femenino no son entidades positivas, sino estructuras formales que encarnan dos tipos de antagonismos. Pongamos un ejemplo reciente. Las noticias sobre Almohadilla Meto a menudo vienen acompañadas de la imagen de una mujer que sostiene un cartel en el que se lee algo parecido a: se me identifica como mujer, pero quiero romper ese marco. La idea subyacente a estas palabras es que la identidad femenina, como es definida por el discurso hegemónico, es la ideología patriarcal, y que debería ser rechazada por las mujeres que luchan por su emancipación. Sin embargo, tal rechazo es el gesto femenino por excelencia, un gesto de resistencia histérica a la interpelación. En términos althuserianos, el núcleo de la subjetividad femenina es el cuestionamiento histérico de la identidad planteada por la interpelación ideológica. Tú, el maestro, dices que yo soy eso, pero ¿por qué soy yo lo que dices que soy? Por lo tanto, si las mujeres son como una tortuga que intenta romper la limitación de su concha ideológica, los hombres hacen lo opuesto, intentando llegar a su identidad fálica simbólica que se les escapa desde siempre, obsesionados por una duda compulsiva: ¿soy realmente un hombre? En pocas palabras, la diferencia sexual es su propia metadiferencia. No es la diferencia entre los dos sexos, sino la diferencia entre los dos modos de la diferencia sexual, entre los dos funcionamientos de la diferencia sexual. Una forma de leer las fórmulas de la sexuación de Lacan es también que, desde la perspectiva masculina, la diferencia sexual es la diferencia entre la universalidad humana, masculina, y su excepción, femenina, mientras que desde el punto de vista femenino, es la diferencia entre el no todo, femenino, y la no excepción, masculina. En otras palabras, la diferencia sexual no es una diferencia entre las dos especies de la universalidad del sexo, que podemos complementar con otras especies, transgénero, etc., sino la diferencia que se cinde desde el interior de la propia universalidad del sexo.
Volviendo a lo trascendental kantiano, esto quiere decir que lo trascendental no es un marco universal estable perturbado por la multiplicidad caótica de sensaciones exteriores, más bien está trabajado desde dentro, es antinómico, está atravesado por inconsistencias inmanentes. Por esa razón, lo trascendental kantiano tiene que acabar en la eutanasia de la razón pura, a 407/B434, en la desesperación de la razón ante su propia impotencia. La consecuencia filosófica de esta desesperación es el rechazo de Kant de la ontología como metafísica generalis, un conocimiento universal formal de la realidad, independiente de los datos sensibles particulares, meras formas de pensamiento que no pueden producir el conocimiento de los objetos, por lo que, el orgulloso nombre de la ontología, que pretende ofrecer un conocimiento sintético a priori de las cosas en general, debe dejar paso al título más modesto de analítica trascendental. 12. Lo que hace que esta situación sea catastrófica es que no podemos liberarnos simplemente de la tentación metafísica y a continuación centrarnos en desplegar un conocimiento adecuado. Nuestra propensión metafísica se basa en la propia naturaleza de la razón humana, en la prescripción racional para asegurar la unidad sistemática y la integridad del conocimiento, por lo que la propia exigencia que guía nuestra investigación científica racional y define nuestra razón humana, es también el espacio de error que ha de ser contenido o evitado. En pocas palabras, Kant identifica la razón como la sede de una especie única de error, un error fundamentalmente vinculado a la inclinación metafísica y al que se refiere como ilusión trascendental. Las ideas de la razón, el alma, el mundo y Dios, que se piensan de acuerdo con las demandas de una entidad incondicionada que podría unificar el ámbito relevante de las condiciones, son erróneamente hipostasiadas por la razón, o pensadas como objetos independientes de la mente en relación con los que buscar conocimiento. Kant piensa que un aspecto de la autoconciencia, la naturaleza idéntica del yo, de la percepción, se transmuta en una metafísica del yo, como objeto, que solo la razón conoce, ostensiblemente como substancial, simple, idéntica, etc. Este deslizamiento desde el yo, de la percepción a la constitución del sujeto. Como objeto, el alma, en Kant, un deslizamiento hoy popularizado por la ontología orientada a objetos, para la que el sujeto es un objeto más, es descrita por Kant como un ejemplo de paralogismo de la razón pura, cuya representación es el sujeto absoluto de nuestros juicios y no puede emplearse como determinación de cualquier otra cosa, es la substancia. Yo, como ser pensante, soy el sujeto absoluto de todos mis posibles juicios y esta representación de mí mismo no puede emplearse como determinación de cualquier otra cosa. Por lo tanto, yo, como ser pensante, alma, soy una substancia. 13. La premisa principal proporciona la definición general de substancia, y expresa así la regla general de acuerdo con la cual los objetos deberían poder pensarse como substancias. No obstante, es ilegítimo aplicar el concepto de substancia al yo, pues este concepto solo puede aplicarse a objetos empíricos de la realidad, y el yo no es un objeto de este tipo. Kant formula aquí lo que más tarde Lacan llamó la distinción entre el sujeto vacío barra diagonal tachado del significante y el ego imaginario en cuanto objeto. 14. Paralaje sexual y conocimiento. Estas aclaraciones nos plantean una pregunta antigua e ingenua, ¿de qué está compuesta, en última instancia, la realidad? ¿Es la realidad última infinitamente divisible, es decir, está formada por una multitud de multitudes, o existen mínimas unidades cuánticas? ¿O acaso la realidad última es un vacío en el que las partículas fluctúan, aparecen y desaparecen? Etcétera. Desde nuestra perspectiva, el punto de partida que se impone es diferente, el de la imposibilidad constitutiva. La realidad es, no uno, lo que no implica meramente que sea múltiple, no uno, la imposibilidad de ser uno, se inscribe en ella como su condición más íntima de imposibilidad. Esto quiere decir que una tensión deontológica se inscribe en el propio corazón de la ontología, la realidad en sí misma es fallida, no puede ser lo que debería ser inmanentemente. O, en términos más hegelianos, el uno emerge como uno solo a través de una relación consigo mismo que opone su unidad a todas sus propiedades particulares, compartidas por otros, por lo que tiene que dividirse a sí mismo en uno en contraste con sus propiedades. Esto equivale a preguntar, ¿qué es la autoidentidad? Procedamos a la manera wittgensteiniana y observemos cómo, en nuestra vida cotidiana, recurrimos a las tautologías. Por ejemplo, si nos preguntan qué es una rosa, nos limitamos a decir, una rosa es, una rosa. Lo decimos al experimentar el fracaso de los predicados, no importa cuánto lo intentemos, los predicados no aprenden la cosa, por lo que solo podemos repetir los sustantivos. Así pues, la afirmación de la autoidentidad es la afirmación de la propia diferencia, no solo la diferencia de la cosa respecto a otras, en el sentido de diferencialidad, sino la diferencia de una cosa en relación consigo misma, la diferencia que atraviesa la cosa, la diferencia entre las series de sus predicados, que definen sus aspectos positivos. Una rosa es una rosa, quiere decir que la
Rosa no puede reducirse a la serie de sus predicados. En un buen ejemplo de relación entre identidad y fracaso, toda autoidentidad propia tiene su base en el fracaso de los predicados, no tenemos espacio para abordar el vínculo entre este fracaso y el objeto como el elusivo e indefinible, no sé qué, que sostiene la identidad de una cosa. Así es como una cosa emerge de su propia imposibilidad, para que algo sea, solo puede existir contra él. Fondo de su imposibilidad, lo que significa que su identidad está constitutivamente frustrada, restringida. Por lo tanto, ¿cómo pasamos del 1 al 2? Hay 2 porque el 1 está tachado, es imposible, 2 son barra diagonales menos que 1, no son dos unos, sino el 1 más el vacío que lo atraviesa como la marca de su imposibilidad. Aquí vemos cuán lejos estamos de la noción tradicional de la polaridad de fuerzas opuestas atrapadas en una lucha eterna, la simetría entre los dos polos es radical, el segundo elemento se limita a salvar el vacío e incompletitud del primero. Más exactamente, en la medida en que el uno tachado significa que todo uno está completamente descentrado, expuesto ahí mediado por su afuera, que atraviesa su unidad, esto propicia la tentación de elevar a este otro como esfera última y absoluta, un ámbito complejo en el que todo uno encuentra arraigo. Deberíamos resistirnos aún más a esta tentación, no hay otro, el otro está tachado, no proporciona un fundamento último. En la medida en que fue Kant quien, con su giro trascendental, planteó en primer lugar la brecha que aún define nuestra constelación contemporánea, el abismo entre el espacio de la realidad y su horizonte trascendental, es obvio porque, desde nuestra perspectiva, el filósofo clave sigue siendo Kant, sus antinomias de la razón pura, y a continuación el paso de Kant a Hegel. Aquí hemos de proceder en 2 pasos. En primer lugar, debemos delinear con claridad la relación entre el pensamiento trascendental de Kant y el fracaso de la ontología. En la percepción predominante, se supone que Kant admite abiertamente el fracaso de la ontología general que pretende aprender la realidad como un todo, cuando nuestra mente emprende esta operación, queda inevitablemente atrapada en antinomias. Hegel cierra esta brecha y reinterpreta las antinomias como contradicciones cuyo movimiento dialéctico nos permite aprender la realidad como un todo, es decir, con Hegel se produce un retorno a la ontología general precrítica. Pero, ¿y si la situación actual es diferente? Cierto, Kant admite antinomias, pero solo en el nivel epistemológico, no como aspectos inmanentes de una inalcanzable cosa en sí, mientras que Hegel transpone las antinomias epistemológicas a la esfera ontológica y socava así toda ontología, la realidad en sí misma, es, no todo, antinómica. Hemos de ser cuidadosos para no olvidar el aspecto central de la revolución filosófica kantiana, no se limita a insistir en la brecha insalvable que separa las apariencias de la cosa en sí misma. El abismo cuya presencia certifica es el que tiene lugar entre la realidad fenoménica trascendentalmente constituida y lo real, la cosa en sí, y esto implica que en sí misma nuestra realidad es, no todo, inconsistente. Solo desde el punto de vista de esta revolución kantiana podemos comprender la noción hegeliana de negatividad como el poder desestabilizador inmanente a la realidad misma. Por lo tanto, hemos de ser muy precisos aquí. Cuando Kant deplora que la cosa en sí permanezca fuera de nuestro alcance, es fácil detectarla. Falsedad de este lamento y las señales claras de alivio, gracias a Dios que hemos escapado al peligro de acercarnos demasiado a eso. Por ello, es crucial señalar que Kant no solo intenta demostrar la brecha entre las apariencias y él, en sí, defiende algo mucho más poderoso, sus antinomias de la razón pura pretenden demostrar que las apariencias no pueden ser lo mismo que la cosa en sí, que necesariamente son meras apariencias, en una exacta homología, Kant, en su crítica de la razón práctica, deplora falsamente el hecho de que ni siquiera podamos estar seguros de que nuestras acciones constituyan actos éticos realmente libres que no están contaminados por motivaciones patológicas, otra vez, bajo este lamento se transparenta el alivio de evitar para siempre lo real de la libertad. Una crítica hegeliana de Kant no se limita a defender que nuestras apariencias se ajusten al, en sí, por el contrario, afirma plenamente la brecha entre las apariencias y en sí, y sitúa lo real en la brecha misma. En pocas palabras, la propia distancia que parece separarnos para siempre el, en sí, es un aspecto del, en sí, no puede reducirse a algo inmanente a la esfera de los fenómenos. Esto quiere decir que el paso de Kant a Hegel, de las antinomias epistemológicas a las antinomias inscritas en la cosa en sí, no implique un retorno a una metafísica precrítica en la que simplemente ofrecemos una imagen de la realidad objetiva atravesada por antinomias. Las antinomias no se duplican en el sentido de que las antinomias subjetivas, en lugar de constituir un obstáculo para acceder a la cosa, reflejan las antinomias de la cosa. Nuestro contacto con el absoluto es la propia distorsión subjetiva, por lo que el movimiento más allá de Kant no implica una especie de dialéctica objetiva, sino la inclusión de las distorsiones subjetivas en procesos objetivos. Esta duplicación de la distorsión es lo que define al absoluto.
Esto quiere decir que, precisamente en cuanto absoluto, como cosa real imposible, el sexo solo es accesible como punto de referencia eternamente extraviado de los desvíos y las distorsiones. Un sexo directamente accesible no es más que vulgar. Actividad biológica, realmente no, sexual, solo cuando esta actividad cae en la telaraña de postergaciones y desvíos llega a ser efectivamente sexual. Bajemos de la alta teoría a la vida cotidiana e ilustremos este punto con una de las estrategias del intercambio sexual, la hábil manipulación de lo que se ha dicho barra diagonal no se ha dicho, que adopta la forma de un énfasis ambiguo sobre una parte de la oración que genera un significado erótico inmediatamente neutralizado, pero cuyos efectos no se pueden deshacer del todo. Un filósofo amigo me dijo que, en un encuentro posterior a una de sus conferencias, se vio arrojado a un acalorado debate con una mujer, y entre ambos empezó a surgir una tensión erótica que se manifestó exclusivamente en miradas intensas y gestos de las manos. En cierto momento, como parte del intercambio intelectual, él empezó la réplica a su argumento con las palabras, quizá pueda expresarme mejor así, acompañando sus palabras con un evocador gesto de su mano, indicando su deseo de abrazarla. Antes de que acabara su oración, la mujer le interrumpió con un enfático, sí, pues, y luego, tras una pausa casi imperceptible, continuó con una voz ligeramente más suave, formular así tu posición. Lo que estaba evidentemente en juego era la doble función del sí, pues, como parte de la oración completa, expresaba su acuerdo con su argumentación, pero aislado de la segunda parte de la oración, replicaba directamente a su gesto corporal, permitiéndole abrazarla. Por cierto, la historia tiene un final feliz, él leyó correctamente su respuesta y los dos pasaron la noche juntos. Es en este sentido en el que, como señala Lacan, la sexualidad se inscribe en los cortes y las brechas de la palabra hablada, no es solo que, en virtud de las reglas de propiedad, el significado erótico tenga que ser vehiculado de forma ambigua e indirecta, sino que esa misma ambigüedad, el doble sentido de, sí, pues, erotiza aún más la situación. Por esta razón, el absoluto es virtual, el imposible punto de referencia de los juegos eróticos, y tan frágil. La realidad ordinaria es dura, pasiva y estúpidamente presente, y el absoluto es extremadamente frágil y halagador. Por lo tanto, y retomando nuestro argumento, ¿cómo superar el planteamiento trascendental elaborado por Kant, es decir, cómo realizar el paso de Kant a Hegel sin volver a una ontología realista precrítica? El resultado de la limitación del conocimiento de Kant aplicado a la realidad fenoménica trascendentalmente constituida no quiere decir que, a pesar de ser una apariencia, la realidad fenoménica constituya un todo consistente en el que apoyarnos, relegando cómodamente las inconsistencias aún más allá nouménico. Las antinomias de la razón pura implican que el límite externo, que separa la realidad fenoménica del más allá nouménico, es simultáneamente interno. A una realidad fenoménica la razón se frustra desde dentro, incapaz de totalizarse a sí misma. Por ello, la consecuencia última del trascendentalismo de Kant es el punto muerto de la razón, al intentar superar las fronteras de nuestra experiencia finita, la razón, el logos, el orden simbólico, se enreda necesariamente en las antinomias, una prueba de que nuestra razón no puede alcanzar la realidad tal como es. El siguiente paso tiene que ver con la homología, ya elaborada, entre la dualidad de las antinomias matemática y dinámica de la razón pura kantiana y las fórmulas de la sexuación de Lacan, una homología que postula la relevancia ontológica de la sexualidad, de una forma radicalmente diferente a las cosmologías premodernas, con su lucha de principios opuestos, yin y yang, etc. Sin embargo, ¿cuál es la consecuencia exacta de esta perspectiva? Al parecer vuelve a afirmar la hipótesis agnóstica trascendental, presentándola con un fundamento freudiano, algo así como que nuestra razón queda atrapada en antinomias, no puede acceder a la realidad en sí misma, porque siempre está, constitutivamente, sesgada por la sexualidad, la diferencia sexual. La cuestión que aquí se plantea es, cómo pensar en esta eutanasia de la razón, el inevitable estancamiento de la razón en las antinomias radicales, su incapacidad para aprender la realidad en su conjunto, como un todo, sin postular, o presuponiéndolo, o en hegeliano, postulándolo como presupuesto, en sí, fuera del alcance de la razón. Evidentemente, solo hay un camino, hegeliano: decretar el movimiento. Desde el bloqueo hasta la imposibilidad ontológica, esto es, concebir un radical antagonismo, una escisión del paralaje, como inmanente a la realidad misma. Como señala Hegel, Kant mostró una excesiva ternura hacia las cosas, al negarse a aceptar que las antinomias son un aspecto de la propia realidad. Contra Kant, debemos comprender entonces que él percibe como un obstáculo para nuestro conocimiento de la cosa en sí misma, precisamente el elemento que nos arroja al corazón abisal de la cosa en sí misma.
El hecho de que no podamos aprender la realidad como un todo no significa que la realidad como un todo esté más allá de nuestro alcance, significa que la realidad es en sí misma, no todo, contradictoria, marcada por una imposibilidad constitutiva, para expresarlo inequívocamente, hay cosas porque no pueden existir plenamente. En física cuántica, la superposición de múltiples versiones en una onda es sinónimo de castración, de la imposibilidad del uno para actualizarse a sí mismo, en una homología con la afirmación de Freud, según la cual, en un sueño, múltiples penes indican castración, la ausencia del pene. Por lo tanto, las versiones múltiples no son sombras que acompañan al verdadero. 1. El uno es una de las sombras seleccionadas contingentemente para cubrir el vacío. En este sentido, el uno existe en virtud de su propia imposibilidad, el obstáculo de su imposibilidad impide su actualización y lo hace explotar en la multiplicidad, y a partir de esa multiplicidad, el uno es seleccionado contingentemente. Observamos este proceso circular en su forma más pura en el caso del sujeto. Un sujeto está tachado, no se articula en lo simbólico, y este fracaso es el sujeto, por lo que el sujeto es el resultado de su propio fracaso. El sujeto es el caso extremo de una entidad basada en su imposibilidad, por esta razón, el sujeto es caracterizado por una serie de coincidencias de opuestos. En cuanto sujeto, yo soy único, una singularidad única, y, simultáneamente, universal, igual a todos los demás en mi exclusividad abstracta. Como unir, o pensar, juntos el sujeto universal, la forma universal en la que participan todos los sujetos individuales, y el sujeto en su excepcionalidad. Para Hegel, esta radical coincidencia de los opuestos es lo que define al sujeto, y la solución a esta coincidencia paradójica es que el sujeto es universal para sí mismo, no solo en sí mismo, lo que hace que un sujeto sea único es su autoidentidad una vez abstraídos todos sus aspectos particulares, es decir, se distingue de sus aspectos, no puede reducirse a una combinación de sus aspectos, se relaciona consigo mismo de forma negativa, y esta misma exclusividad lo hace universal. Pero esta unidad de opuestos, esta coincidencia entre la universalidad y la singularidad, sigue siendo inmediata, excluye todo contenido substancial que se manifiesta como su otro. Siguiendo a Lacan, hemos de distinguir tres modalidades del otro: el otro imaginario, mi semblant, mi semejante, que es simultáneamente como yo y también mi competidor, aquel con el que estoy atrapado en la lucha por el reconocimiento; el otro simbólico, el orden simbólico transubjetivo que regula el espacio de interacción entre mi semblance y yo; y el otro real, el impenetrable abismo del deseo del otro, que puede elevarse a la absoluta otredad de Dios. Una vez más, la superación de la brecha que separa al sujeto de su otro inaccesible no es la apropiación de este otro, sino la reubicación del, en sí, trascendental en el corazón mismo del yo. Yo mismo soy el núcleo impenetrable que descubro bajo la apariencia de una otredad absoluta. Tropezamos con otra forma de esta misma brecha en nuestra experiencia sociopolítica, bajo la apariencia de la inconmensurabilidad de los diferentes estilos de vida. Existe otra forma de vida, otro modo colectivo de goce inaccesible para nosotros, y que no sea otra figura de la otredad. Como unir la universalidad de los derechos políticos, del mercado, etc., y esta otredad encarnada en una forma de vida. Las dos soluciones directas, la afirmación de universalidad que nos une por encima de todas las diferencias, así como la aceptación de las diferencias insalvables entre los diversos estilos de vida, están condenadas al fracaso. La solución reside, otra vez, en la duplicación del misterio. El misterio del otro es el misterio del otro para sí mismo. Nuestro fracaso a la hora de aprender al otro refleja el fracaso del otro por entenderse a sí mismo. La universalidad que nos une al otro no reside en algunos elementos positivos compartidos, sino en el fracaso mismo. Y lo mismo se aplica a la sexualidad, que proporciona la matriz básica de este encuentro con la otredad enigmática. En su Teoría General de la Seducción, Jean Laplanche planteó la formulación insuperable del encuentro con el otro insondable como el hecho fundamental de nuestra experiencia psíquica. 15. Sin embargo, es el propio Laplanche el que insiste en la absoluta necesidad de pasar del enigma exterior al enigma interior, una clara variación de la sentencia de Hegel a propósito de la esfinge. Los secretos de los antiguos egipcios también eran secretos para los propios egipcios. Cuando se habla, en términos freudianos, del enigma de la feminidad, que es una mujer, propongo, junto a Freud, desplazarnos a la función del enigma en la feminidad, que quiere una mujer. De un modo análogo, aunque Freud no realiza este movimiento, lo que él denomina el enigma del tabú nos lleva a la función del enigma en el tabú. Y más aún, el enigma del duelo nos conduce a la función del enigma en el duelo, que desea la persona. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiso decirme? El enigma conduce, entonces, a la otredad del otro, y la otredad del otro es su respuesta a su inconsciente, es decir, a su otredad respecto a sí mismo. 16. Ahora seremos capaces de vislumbrar con más claridad el vínculo entre sexualidad y el secreto duplicado.
La escena primordial de la sexualidad humana, y, simultáneamente, la del inconsciente, tiene lugar cuando el niño /a pequeño /a no solo es consciente de que los otros, padres, hermanos y hermanas, etc., juegan con el /ella, que quieren algo del /ella y que ese algo les resulta incomprensible, sino de que esos otros no son conscientes de lo que desean del /ella. La forma primordial de la sexualidad se ubica en estos actos perpetrados por los demás e incomprensibles para ellos mismos, una madre que acaricia excesivamente a su hijo, etc. No es crucial realizar este mismo movimiento a propósito de la noción de Dios obscur, el Dios elusivo e incognoscible. Ese Dios tiene que ser inaccesible para sí mismo, ha de tener un lado oscuro, una otredad en sí mismo, algo que en su interior es más que el mismo. Tal vez esto explica el paso del judaísmo al cristianismo. El judaísmo se queda en el nivel del enigma de Dios, ahí donde el cristianismo avanza hasta el enigma en el propio Dios. Lejos de oponerse a la noción de logos como la revelación en /a través de la palabra, la revelación y el enigma en Dios son estrictamente correlativos, los dos aspectos de un único gesto. Es decir, precisamente porque Dios es un enigma también en y para sí mismo, porque porta en sí una otredad insondable, Cristo tuvo que manifestarse para revelar a Dios no solo la humanidad, sino la propia divinidad. Solo a través de Cristo Dios se actualiza plenamente como Dios. En otras palabras, la frase, perdónalos, porque no saben lo que hacen, también debería aplicarse al propio Dios. En última instancia, Él no sabe lo que hace. Y, en consecuencia, también descubrimos que la premisa básica del racismo, sobre todo en el antisemitismo, es precisamente la afirmación de que hay otro, judío, que sabe perfectamente lo que hace y maneja secretamente los hilos. Para continuar, la sexualidad no es un misterio en el sentido de un enigma inaccesible para nosotros, es un enigma para sí misma, el enigma del objeto causa del deseo, de qué es lo que el otro quiere de mí, y este enigma permite que opere como sexualidad. Las coordenadas del orden simbólico nos permiten hacer frente al estancamiento del deseo del otro, y el problema radica en que el orden simbólico siempre acaba fracasando, como señaló Laplanche, el impacto traumático de la escena primordial, el enigma de los significantes del deseo del otro, genera un exceso que no puede ser plenamente sublimado en el ordenamiento simbólico. La notoria falta consubstancial al animal humano no es simplemente negativa, una ausencia de coordenadas instintivas, es una falta con respecto a un exceso, a la excesiva presencia del goce traumático. La paradoja es que existe la significación precisamente porque hay un apego y una fascinación erótica excesivos, no significables, la condición de posibilidad de la significación es su condición de imposibilidad. Y si el recurso último al desmesurado desarrollo de la inteligencia humana es el esfuerzo por descifrar el abismo del Chebui, el enigma del deseo del otro. Y si en ello reside la razón por la que los seres humanos se obstinan en resolver tareas imposibles o intentan responder a preguntas sin respuesta. Y si el vínculo entre metafísica y sexualidad, o más exactamente, el erotismo humano, ha de ser tomado en un sentido muy literal. En última instancia, este núcleo traumático, indigerible, como soporte absurdo del sentido, es la propia fantasía fundamental. El lugar original de la fantasía es el de un niño pequeño escuchando hurtadillas o espiando el coito de sus padres e incapaz de entenderlo. ¿Qué significa todo esto? Los intensos susurros, los extraños sonidos que salen del dormitorio, etc. Por lo tanto, el niño fantasea una escena para explicar esos fragmentos intensamente extraños. Recordemos la célebre escena de Terciopelo Azul, de David Lynch, en la que Kyle MacLachlan, escondido en el armario, presencia la extraña relación sexual entre Isabella Ravalini y Dennis Hapar. Lo que ve es un claro suplemento fantasmagórico destinado a explicar lo que oye. Cuando Hapar se coloca una mascarilla para respirar, no se trata de una escena imaginada para dar cuenta de la intensa respiración que acompaña la actividad sexual. Y la paradoja fundamental de la fantasía es que el sujeto nunca llega al momento en el que puede decir, vale, ahora lo entiendo del todo, mis padres practican sexo, ya no necesito una fantasía. Esto es lo que, entre otras cosas, quería decir Lacan con su Ilen y paz de rapport sexuel. El efecto cómico del hecho de fantasear ocurre cuando el conocimiento sobre el rol de la copulación se combina con la especulación infantil. Un amigo me dijo que, cuando supo que la copulación tiene un papel en el nacimiento de los niños, elaboró un mito para combinar este conocimiento con la creencia de que a los niños los traían las cigüeñas. Cuando una pareja hace el amor, es observada por una cigüeña, y si a la cigüeña le gusta la danza de los cuerpos, les trae un niño como recompensa. Todo sentido ha de basarse en un marco fantasmático sin sentido. Cuando decimos, vale, ahora lo comprendo, en última instancia esto significa, ahora puedo ubicarlo en mi marco fantasmático. Así pues, la sexualidad se basa en el desconocimiento, y este agujero, esta ausencia de saber, se contrapesa con la fantasía. Por lo tanto,
deberíamos distinguir estrictamente nuestro no conocimiento objetivo. Desconocemos muchas cosas del mundo, donde lo que no sabemos está ahí afuera, indiferente a nuestro conocimiento, y el misterio que refleja el misterio de la cosa misma. Algunos historiadores especulan con la posibilidad de que la verdadera causa de la decadencia del Imperio Romano fuera la alta concentración de plomo en sus contenedores metálicos para el aceite, que provocó envenenamientos y una disminución de la fertilidad. Si esto es así, no podemos decir que se ha revelado un misterio, ya que la causa de la decadencia es totalmente accidental y externa, es decir, su lugar no se inscribe en nuestra noción del Imperio Romano. Aquí no hay un misterio, simplemente no lo sabíamos. El extraño caso de la sexualidad infantil es crucial al respecto, en nuestra época, que se proclama a sí misma como permisiva y rompedora de todos los tabúes y represiones sexuales que hacen obsoleto al psicoanálisis. La visión fundamental de Freud sobre la sexualidad infantil es extrañamente ignorada. La única prohibición vigente, el único valor sagrado en nuestra sociedad que parece permanecer, tiene que ver con los niños. Está prohibido tocar un cabello de sus rubias cabecitas, como si los niños hubieran redescubierto esa pureza angélica sobre la que Freud logró arrojar alguna duda. Y sin duda es la figura diabólica de Freud la que condenamos hoy, viéndolo como aquel que, al revelar las relaciones de la infancia con la sexualidad, simplemente pervirtió a nuestros niños virginales. En una época en la que la sexualidad se exhibe en cada esquina, la imagen del niño inocente ha regresado extrañamente, con mucha determinación. 17. ¿Qué es tan escandaloso en la sexualidad infantil? No solo los niños, presuntamente inocentes, ya están sexualizados. El escándalo reside en dos aspectos, que son, evidentemente, las dos caras de la misma moneda. Primero, la sexualidad infantil consiste en una extraña entidad que no es biológica ni forma parte de las normas simbólicas /diagonal culturales. Sin embargo, este exceso no es sublimado por la sexualidad adulta, normal. Esta última siempre queda distorsionada, desplazada, en lo que respecta a la sexualidad. El hombre está sujeto a la mayor de las paradojas. Lo que se adquiere a través de los impulsos precede a lo innato y a lo instintivo, de modo que, cuando llega el momento, la sexualidad instintiva, que es adaptativa, encuentra su asiento ya ocupado, por así decirlo, por los impulsos infantiles, siempre presentes en el inconsciente. 18. Y la razón de este extraño exceso es el vínculo entre sexualidad y conocimiento. Frente a la idea estándar de la sexualidad como cierto tipo de fuerza vital instintiva que está reprimida o sublimada a través de la acción de la cultura, ya que, en su estado natural, plantea una amenaza a esa cultura, deberíamos reivindicar el vínculo entre sexualidad y conocimiento, que también arroja luz sobre la sexualidad y la política. El viejo lema de la década de 1960, lo personal es político, debería ser minuciosamente repensado. 19. La cuestión ya no debería ser que incluso el ámbito íntimo de las relaciones sexuales está impregnado por las relaciones de poder de servidumbre, dominación y explotación. Deberíamos volver a centrarnos en el aspecto más elemental de la política. El universo de la política es, por definición, ontológicamente abierto. Las decisiones políticas se toman, por definición, sin la razón suficiente, o más exactamente, en política siempre nos movemos en un mínimo círculo vicioso en el que una decisión plantea retroactivamente sus propias razones. Por ello, las disputas políticas nunca se solucionan a través del debate racional y la comparación de argumentos. El mismo argumento tiene un peso distinto en función de cada actitud. En un debate político típico, uno propone un argumento que, según su oponente, contiene un error fatal. No es que lo que dice significa que, pero replica, pero estoy aquí por eso. La política no es un conocimiento aplicado neutral, preexistente. Todo conocimiento es ya parcial, está teñido por el compromiso de cada cual. No existe una norma neutral última a la que podrían remitir ambos bandos, derechos humanos, libertad, etc., porque su enfrentamiento es precisamente la lucha por lo que significa esta norma, lo que significan la libertad o los derechos humanos. Para un liberal conservador, la libertad y la igualdad son antagónicas, mientras que para un izquierdista, son las dos facetas de la misma liberté. En otras palabras, la política se estructura en torno al eslabón perdido, presupone una suerte de apertura ontológica, una brecha, un antagonismo, y esa misma brecha o apertura ontológica también está operativa en la sexualidad. En ambos casos, una relación jamás está garantizada por un significante universal exhaustivo. Así como no hay relación política entre partidos involucrados en un enfrentamiento, y tampoco hay relación sexual. La búsqueda de este eslabón perdido sostiene la relación entre sexualidad y conocimiento, es decir, hace que la exploración cognitiva sea un componente irreductible de la sexualidad humana. Este cuestionamiento y esta exploración cognitiva van contra la actitud predominante, que, o bien reduce la sexualidad a un problema particular de satisfacción funcional, puede el hombre tener una erección plena, se puede relajar la mujer hasta el punto de tener un orgasmo satisfactorio.
O bien, de forma igualmente reduccionista, la trata como expresión de problemas emocionales / existenciales más profundos. El sexo en una pareja no es satisfactorio porque viven vidas alienadas, están atrapados en un perfeccionismo consumista, albergan traumas emocionales reprimidos, etc. Otro aspecto del vínculo entre sexualidad y conocimiento puede ilustrarse con un brutal chiste sobre Srebrenica, 20 en el que las autoridades intentan identificar a las víctimas de la masacre, como los cuerpos están terriblemente desfigurados, se llevan los penes de los muertos. Entre los supuestos fallecidos está Mujo, pronunciado Mullo, figura legendaria en los chistes bosnios, por lo que llaman a Fata, su esposa, para que examine los penes y reconozca el de su marido. Fata los sopesa uno tras otro y repite, este no es el de Mujo, hasta que sostiene un nuevo pene y exclama, este ni siquiera es de Srebrenica. El punto culminante tiene que ver con la inversión en el alcance del conocimiento. De Fata, en el desarrollo del chiste, presumimos que conoce en detalle el pene de su marido y que puede identificarlo, pero con su grito demuestra que conoce todos los penes de los hombres de Srebrenica, y que probablemente ha mantenido relaciones sexuales con todos ellos. Al inspeccionar cada pene, no solo los compara con el de Mujo, tal como lo recuerda, el único que, supuestamente, conoce, en cada caso, es capaz de identificar a quién pertenece, y solo el último no logra saber quién es su fallecido portador, o tal vez lo reconoce como el pene de un hombre que no es de Srebrenica. Más exactamente, hay una tercera forma de interpretar las palabras finales de Fata, también es lógicamente posible que no sea tan promiscua y que solo se haya acostado con dos hombres, su marido Mujo y el amante anónimo que no es de Srebrenica, cuyo pene reconoce, pero esta versión no concuerda con el carácter promiscuo de Fata planteado en otros chistes de la serie. De ser una esposa devota, Fata se convierte en ejemplo de promiscuidad extrema, expresado en términos hitchcockianos, en una mujer que sabe demasiado. Este excedente de conocimiento no solo es embarazoso porque revela la promiscuidad de Fata, podríamos decir que el excedente transforma su promiscuidad real en algo muy amenazante. Sin embargo, hay que dar un paso más para evitar la última y tal vez la más peligrosa de las trampas. No basta con reafirmar la sexualidad infantil como la plural multitud de impulsos perverso polimorfos totalizados por la norma dípica genital. La sexualidad infantil no es una verdad o una base, o alguna especie de enclave productivo original, de la sexualidad, posteriormente oprimida / totalizada / regulada por la norma genital. En otras palabras, en ningún caso deberíamos aplicar a la sexualidad el topos de leuciano estándar de la multitud molecular productiva parasitada por el orden molar superior. La sexualidad se define por el hecho de que no hay relación sexual, todos los impulsos perverso polimorfos parciales acontecen contra el telón de fondo de su imposibilidad / antagonismo. El acto sexual, copulación, tiene dos aspectos, el anverso del momento de la culminación orgásmica de la sexualidad es el punto muerto de la imposibilidad. Al realizar el acto de la copulación, el sujeto experimenta esta imposibilidad, el bloqueo inmanente, que mina la sexualidad, razón por la que la copulación no se basta a sí misma, sino que necesita el apoyo de pulsiones parciales, de las caricias y los besos a otras prácticas eróticas, menores, como abofetear y apretar, así como de la telaraña de fantasías. El acto de la copulación es en cierto modo como el castillo de la novela homónima de Kafka, visto desde cerca, parece un conjunto de cabañas viejas, hay que alejarse para apreciarlo en su presencia fascinante. Considerado en su materialidad inmediata, el acto de la copulación es un vulgar conjunto de estúpidos movimientos repetitivos, visto desde la niebla de las fantasías, es la cumbre de los placeres más intensos. En términos lacanianos, en la cara frontal del acto de la copulación está ese uno, el significante maestro que totaliza la serie de las actividades sexuales, su anverso es ese, atachada, el significante del otro tachado, del antagonismo / bloqueo del orden de la sexualidad. En otras palabras, la multiplicidad como categoría de la ontología elimina necesariamente el antagonismo, tiene que presuponer cierta forma de uno como contenedor de los muchos. No es de extrañar, entonces, que los dos filósofos ejemplares de la multiplicidad, Spinoza y Deleuze, sean simultáneamente los dos filósofos del uno, ambos son filósofos del universo aplanado que impide todo autobloqueo y antagonismo radical, un universo que aspira al pleno despliegue de su potencial, un universo en el que los obstáculos son externos. Si el sexo es múltiple, esta multiplicidad ha de sostenerse en virtud de un uno que no esté en sí mismo atravesado por un antagonismo. Por lo tanto, cuando Lacan plantea que Ilen Y paz de rapport sexuel, no apunta a la antigua sabiduría vulgar según la cual los dos sexos no encajan como una llave en una cerradura, que hay una eterna lucha entre los dos, tampoco apunta a que lo masculino y lo femenino son dos campos incompatibles y mutuamente excluyentes, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. ¿A qué apunta entonces?
La diferencia sexual no es la diferencia entre dos sexos como entidades positivas, sino la diferencia, en sí misma, una diferencia pura, inconsistencia, antagonismo, que atraviesa toda identidad sexual. La típica reducción transgénero de masculino y femenino a una pareja en la larga serie de identidades de género, junto a la lesbiana, trigénero, asexual, etc., en principio igual a ellas, se contrarresta fácilmente con el hecho, obvio, de que la mayoría de los individuos se perciben a sí mismos como hombres o mujeres, heterosexuales, y que esta pareja básica de algún modo tiene su fundamento en la biología, en el modo en el que los seres humanos se reproducen. Las líneas de separación son ligeramente borrosas, también hay casos de homosexualidad entre los simios, además, en el caso de los seres humanos la sexualidad no es un mero hecho biológico, sino también, y quizá de forma preeminente, una identificación psíquica y simbólica alejada de la biología. Identificarse como masculino o femenino es un acto psíquico / diagonal simbólico que puede entrar en conflicto con la propia identidad biológica, como demuestran los individuos dispuestos a someterse a un tratamiento de cambio de sexo. Con todo, concluir que masculino y femenino son solo dos términos de una serie, y que su papel privilegiado es de algún modo el resultado de la dominación patriarcal y la imposición de la normatividad social, no solo es falso en el sentido de llevar las cosas demasiado lejos, simplemente es desconocer el modo en que funciona la sexualidad humana. Afirmar la centralidad de las identidades masculina y femenina y de su relación heterosexual no reduce eo ipso a otras identidades sexuales a aberraciones secundarias o a perversas desviaciones de la norma. Y si las desviaciones de la norma heterosexual señalan lo que está desviado en la norma misma. Y si las desviaciones desempeñan el papel de un síntoma en el que la verdad reprimida de la norma siempre regresa. Esta verdad es lo que, siguiendo a Freud, llamamos la Unbehagen, inquietud, más que insatisfacción, que pertenece a toda identidad sexual. En otras palabras, la tensión primordial no se da entre la norma heterosexual y las desviaciones de esta, está inscrita en el corazón de la propia norma, que no logra atrapar lo real imposible de la diferencia sexual. La diferencia sexual como real implica que no puede simbolizarse en un conjunto de elementos opuestos. Cuando la construimos, o experimentamos, como la oposición de dos entidades, siempre hay algo que persevera, que está incluido afuera, nunca son solo dos, sino un y a, y el tercer elemento, su ejemplo más destacado ahora son los individuos transgénero. Es la diferencia en cuanto tal. Recordemos la categorización de Kierkegaard de todas las personas en oficinistas, doncellas y desollinadores, mientras las dos primeras representan a una pareja heterosexual estándar, necesitan el complemento de un desollinador. El oficinista, la doncella y el desollinador son, respectivamente, lo masculino, lo femenino y su diferencia como tales, como un objeto contingente particular. Según la conocida broma belga, hay tres tipos de personas, las que saben contar y las que no saben contar. El quid de la broma es obvio, demuestra el hecho de que quien cuenta no sabe contar, y confunde dos con tres. En una vaga homología podríamos decir lo mismo de la diferencia sexual, quiere decir que hay tres sexos, masculino y femenino. Lo que aquí se juega, evidentemente, no es la estupidez, sino la diferencia sexual como real, desbordando los términos diferenciados, los tres sexos son masculino, femenino y la diferencia misma, en todas sus apariencias, como el transgénero. Y de nuevo, ¿por qué? No solo porque la diferencia sexual es en sí misma diferenciadora, sino porque, en una relación antagonista, precede a los términos que diferencia, la mujer no solo es un no hombre, y viceversa. Es como la diferencia entre la izquierda y la derecha en el espacio político, está diversamente estructurada si la consideramos desde la izquierda o desde la derecha, no. Hay una tercera vía, objetiva, para alguien de izquierdas, la división política atraviesa todo el cuerpo social, y para alguien de derechas, la sociedad es un todo jerárquico perturbado por intrusos marginales. La diferencia, en sí misma, no es simbólica / diagonal diferencial, sino real imposible, algo que elude y resiste la comprensión simbólica. Esta diferencia es lo universal como tal, lo universal no como un marco neutro que se eleva sobre las dos especies, sino como su antagonismo constitutivo, y el tercer elemento, el desollinador, el judío, el obche representa la diferencia misma, al antagonismo / diagonal diferencia, pura, que precede a los términos diferenciados. Si la división del cuerpo social en dos clases fuera completa, sin el elemento excesivo, el judío, la plebe, etc., no habría lucha de clases, solo dos clases nítidamente separadas. Este tercer elemento no es la marca de un resto empírico que escapa a la clasificación, la pura división de la sociedad en dos clases, sino la materialización de su propia diferencia antagonista, en la medida en que esta diferencia precede a los términos diferenciados. En el espacio del antisemitismo,
judío es sinónimo de antagonismo social, como tal. Sin el intruso judío, las dos clases vivirían en armonía. Por esa razón, la figura antisemita del judío reúne aspectos que se asocian a las clases superior e inferior. Los judíos son demasiado intelectuales, no disfrutan de la vida, y son sucios y están obsesionados por el sexo. Este tercer elemento intrusivo no es otra entidad positiva, representa lo que siempre perturba la armonía de los dos e inaugura un incesante proceso de reacomodación. La lectura obvia del sujeto transgénero es la butleriana, mediante su apariencia y sus actos transexuales y provocadores, hace visible el carácter contingente de la diferencia sexual y de su construcción simbólica, en sí mismo, supone una amenaza a las identidades sexuales normativamente establecidas. Mi lectura es ligeramente diferente, o no tanto en lugar de debilitar la diferencia sexual, representa esta diferencia en cuanto tal, en lo real traumático, irreductible a cualquier oposición simbólica inequívoca, su apariencia inquietante transforma la clara diferencia sexual en lo real imposible de un antagonismo. Así pues, una vez más, del mismo modo en que la lucha de clases no se complica, cuando aparecen otras clases que no entran en la división tajante entre clase dirigente y clase oprimida, por el contrario, este exceso es el que permite el verdadero antagonismo de clases y no lo convierte en una mera oposición simbólica. La fórmula del antagonismo sexual no es M/F, la clara oposición entre masculino y femenino, sino MF-I, donde I representa el elemento excesivo que transforma la oposición simbólica en lo real del antagonismo. La gran oposición que emerge hoy, por un lado, la violenta imposición de una forma simbólica fija de diferencia sexual como gesto básico para contrarrestar la desintegración social, por otro, la total fluidificación transgénero del género, la dispersión de la diferencia sexual en múltiples configuraciones, es, por lo tanto, falsa. Ambos polos comparten un aspecto clave, ninguno entiende la diferencia sexual como lo real/diagonal imposible de un antagonismo. Por lo tanto, la respuesta a la teoría de género debería ser, ¿pero qué es el sexo? Lo que la teoría de género eclipsa, con sus identidades cambiantes o fijas, construidas o no, es el sexo. Como tal, la tensión que caracteriza la sexualidad. La diferencia sexual como real no significa que sea exterior a lo simbólico, es totalmente interior a él, su punto inmanente de imposibilidad/diagonal fracaso. En el más breve Sucent con Drolatiques, Cuentos Droláticos, 1832 a 1837, su versión del Decamerón, aunque en realidad solo se escribieron 30 relatos, de solo una página de extensión, más bien un entreacto, Balzac describe una breve conversación entre dos niños pequeños respecto a cómo se desnudan gradualmente un chicho y una chica. Al final, uno de los dos pregunta, pero cuando están completamente desnudos, ¿cómo podemos saber cuál es el chico y cuál la chica? Evidentemente, la broma reside en que el niño está acostumbrado a determinar la diferencia sexual solo por medio de la diferencia en la vestimenta, inconsciente del hecho natural de los diferentes órganos sexuales. Pero, ¿y si aquí opera una doble ironía? ¿Y si el niño tiene razón? ¿Y si, como reza el viejo dicho, solo estamos desnudos bajo nuestra ropa? Alphonse Allais, célebre ironista francés de hace un siglo, señaló a una mujer en un boulevard de París y gritó, aterrado, mirad a esa mujer. Bajo su vestido, está completamente desnuda. Hay una evidente diferencia biológica entre los estándares de los cuerpos masculino y femenino, pero esta diferencia adquiere su sentido, incluso su peso la vida anal, solo a través de su estatus simbólico. Sí, puedo ver la diferencia, pero lo que veo está mediado por mi universo simbólico. Por lo tanto, ¿cómo pasamos de la misma diferencia que atraviesa toda identidad sexual a la diferencia entre los dos sexos, masculino y femenino? Aquí hemos de volver a Kant, que redobló las antinomias en matemáticas y dinámicas. La diferencia pura como antinomia es imposible, lo que significa que solo puede articularse a sí misma como inmediatamente duplicada, como dos versiones de la antinomia. La diferencia en las fórmulas de la sexuación es la diferencia entre dos antagonismos o contradicciones, basadas en la excepción y en el no todo, sin excepción, un bloqueo lógico duplicado y contingentemente vinculado a los sexos biológicos. Y de nuevo, ¿por qué el antagonismo aparece en dos versiones? Porque dos no es una especie de pareja ontológica primordial, el otro es meramente una determinación reflexiva de la imposibilidad del uno, de modo que la figura del otro es la encarnación de la imposibilidad del uno. 21, ocúrrelo mismo con los átomos y el vacío en el que se mueven. Como señala Hegel en su lectura de Demócrito, el vacío no es el espacio hueco en el que se mueven los átomos, sino que está situado en el corazón mismo del átomo. Ahora bien, expresándolo en términos de relación sexual, no es que la relación sexual no exista, en la figura del otro, sexo, esta no relación llega a existir. No es que un hombre no pueda iniciar una relación con una mujer, la mujer, en cuanto tal es el nombre de esa no relación.
Esto también implica una radical asimetría entre las dos antinomias. La antinomia matemática, femenina, prevalece sobre la antinomia dinámica, masculina, es decir, la antinomia dinámica es un intento secundario de resolver el bloqueo de la antinomia matemática, constituye un todo, una universalidad, mediante la exclusión del uno, la excepción, desde el campo abierto del no todo. Él es sujeto sexuado. Podemos imaginar una subjetividad no atravesada por la diferencia sexual. Si es así, ¿en qué sentido seguirá siendo una subjetividad? Respaldamos el paso de Kant a Hegel, pero la noción hegeliana de sujeto es definitivamente no sexuada, aun cuando entendamos la sexualización en nuestro sentido formal de los dos tipos de antinomias kantianas. Es decir, desde un punto de vista hegeliano, surge un contraargumento más bien elemental a nuestra lectura de las antinomias kantianas, aun cuando releamos esas antinomias desde un punto de vista hegeliano, aplicadas a las cosas mismas, ¿cómo podemos elevarlas a un aspecto a priori del ser humano, de la subjetividad humana? ¿Acaso desde un punto de vista hegeliano no constituyen una de las fases de la evolución general del espíritu? No es obvio, si tenemos en cuenta el hecho de que existe un claro paralelismo entre la dualidad kantiana entre lo matemático y lo dinámico y la dualidad de Hegel entre la lógica del ser y la lógica de la esencia, entre los dos componentes de su lógica objetiva. La lógica del ser parece corresponder a las categorías kantianas de cualidad y cantidad, lo que Kant llamó las categorías matemáticas y constitutivas, y la lógica de la esencia parece corresponder ciertamente a las categorías de relación y modalidad, o a las categorías dinámicas y reguladoras. 22. Parece obvio que las antinomias matemáticas son antinomias que caracterizan lo que Hegel llama el ámbito del ser, cantidad, cualidad, y las antinomias dinámicas definen el ámbito de la esencia, de la reflexión, de la tensión entre esencia y apariencia. Las antinomias matemáticas conciernen a una cantidad excesiva, algo excesivo en relación con nuestra capacidad de síntesis de datos sensibles, mientras las antinomias dinámicas tienen que ver con la tensión entre la existencia de las apariencias, y su esencia / fundamento no sensible. ¿Existe una causa no sensible para nuestra realidad fenoménica? Etc. A propósito, en este sentido, es decir, contra el telón de fondo del hecho de que lo matemático y lo dinámico reproducen la oposición lacaniana entre lo femenino y lo masculino, es como podemos comprender la afirmación de Lacan según la cual la femen existe paz, la existencia es sublimada bajo la apariencia de una esencia, y la mujer aún no está atrapada en la tensión entre esencia y apariencia. Sin embargo, en Hegel, la lógica objetiva viene seguida de la lógica subjetiva, la lógica de la noción, que solo articula la dimensión de la propia subjetividad. Por lo tanto, si en nuestra perspectiva la subjetividad está, en cuanto tal, sexuada, atravesada por el antagonismo de lo matemático y lo dinámico, ¿dónde está el espacio para la lógica subjetiva? Para responder a este reproche, hemos de recordar cómo articula Hegel el paso de la substancia al sujeto, de la conciencia a la autoconciencia, en su fenomenología del espíritu. La conciencia busca una esencia substancial oculta detrás del velo de las apariencias, y alcanza la autoconciencia cuando descubre que no hay nada detrás del velo de las apariencias, nada excepto lo que el propio sujeto ha puesto ahí. No obstante, que no haya nada tras el velo de las apariencias no significa que volvamos al nivel del ser. Lo que hemos ganado en este paso a través de la reflexión, por medio de la oposición entre la esencia, suprasensible, y la apariencia, es precisamente la nada misma. No hay nada detrás de las apariencias, y esta nada, que las convierte en apariencias, es una nada positiva, el vacío que constituye al sujeto mismo. No hay nada más allá del velo de los fenómenos, no hay esencia substancial, solo la propia nada, que define el vacío de la subjetividad. Hegel y Lacan ofrecen exactamente la misma fórmula de la verdad, de la idea platónica suprasensible, lo suprasensible. Procede del mundo de las apariencias, y este es su mediación, en otras palabras, la apariencia es su esencia y, de hecho, su contenido. Lo suprasensible es lo sensible y lo percibido, planteados como verdad, pero la verdad de lo sensible y de lo percibido es la apariencia. Por lo tanto, lo suprasensible es la apariencia como apariencia. Suele decirse que lo suprasensible no es la apariencia, pero, al decir esto, no se entiende por apariencia la apariencia, sino más bien el mundo sensible mismo, como realidad real. 23. Cuando Lacan describe cómo Parrasio pintó la cortina para incitar a Suxis a que le preguntara, bien, ahora aparte el velo, muéstrame lo que has pintado, su interpretación de esta anécdota se lee como una explicación del anteriormente citado pasaje de Hegel, de la pintura de Parrasio, en la que aparece como algo, como otra cosa, diferente a la forma en que se ofrece / presenta a sí misma, o más bien se ofrece / presenta como otra cosa. La pintura no rivaliza con la apariencia, rivaliza con lo que Platón designó como la idea que está más allá de la apariencia. Como la pintura es la apariencia que dice lo que da la apariencia, Platón se alza contra la pintura como una actividad que rivaliza con la suya. 24.
La enseñanza implícita de Platón no es que todo es apariencia, que no es posible establecer una clara línea de separación entre la apariencia y la verdadera realidad, esa sería la victoria del sofisma, sino que la esencia es una apariencia en cuanto a apariencia, que la esencia se manifiesta en contraste con la apariencia en el seno de la apariencia, que la distinción entre apariencia y esencia ha de inscribirse en la apariencia misma. En la medida en que la brecha entre esencia y apariencia es inherente a la apariencia, es decir, en la medida en que la esencia no es más que la apariencia reflejada en sí misma, la apariencia es apariencia contra el telón de fondo de la nada, en última instancia todo lo que aparece, aparece desde la nada, o, expresado en los términos de la física cuántica, todas las entidades surgen a partir de fluctuaciones cuánticas del vacío. Así pues, aquí llegamos a una tríada inesperada, el orden horizontal del ser, la duplicación del ser en su esencia oculta, que transforma retroactivamente al ser en apariencia, de la esencia, la comprensión de que no existe nada bajo el velo de las apariencias, sino la nada misma, lo que permite el paso de la substancia ese al sujeto, dólar. En la gran lógica de Hegel encontramos un punto único de torsión sintomática, como podría llamarla Badiou, que prefigura la noción de vacío como el medio de interacción de apariencias inconsistentes, así como la noción de subjetividad que puede surgir directamente de las antinomias matemáticas, su tratamiento del cálculo diferencial. La motivación primordial para el estudio de la así llamada diferenciación fue el problema de la recta tangente, como hallar, para una curva determinada, la pendiente de la línea recta tangencial a la curva en un momento dado. Cuando intentamos determinar la pendiente de una recta que corta una curva determinada en un punto determinado, no intentamos determinar la dirección espacial de ese punto. No es de extrañar que, en la gran lógica, en la sección sobre los cuanta, Hegel dedique casi 70 páginas a hablar del cálculo diferencial. 25 en esta subsección exagerada y densamente escrita, tiene que afrontar el hecho de que, con el cálculo diferencial, las matemáticas demuestran, en su opinión, que son capaces de hacer lo que no son capaces de hacer. Se ve obligado a rechazar precisamente la noción, que normalmente se le atribuye, de que el infinito matemático recibe el nombre de infinito relativo, mientras que el infinito metafísico ordinario, por el que se conoce el infinito abstracto, espurio, recibe el nombre de absoluto. Precisamente, tenemos este infinito metafísico que es meramente relativo, porque la negación que expresa se opone a un límite solo de forma tal que este límite persiste en su exterior y no está sublimado por el infinito matemático, por el contrario, ha sublimado plenamente el límite finito porque el más allá de este último está unido a él. 26. La noción metafísica ordinaria del infinito lo concibe como un absoluto que persiste más allá de lo finito, el límite que lo separa de lo finito es exterior a él, pues la negación de lo finito no forma parte de la identidad del absoluto. En el caso del infinito matemático, por el contrario, el infinito no es algo exterior a la serie de números finitos, sino la infinitud de la propia serie. El límite que separa lo infinito de lo finito es inmanente a lo finito, podríamos decir que el infinito matemático no es más que este límite. En el cálculo diferencial, este límite ha adquirido autonomía, es independiente. Al calcular la pendiente de la recta tangencial a la curva en un punto determinado, calculamos efectivamente la pendiente, dirección espacial, de un determinado punto de la curva, la dirección espacial de algo cuya extensión espacial es reducida a lo infinitamente pequeño, a cero. Esto quiere decir que, en el resultado del cálculo diferencial, tenemos una relación cuantitativa entre dos términos, una línea recta y una curva, cuya cantidad es reducida a cero, un punto. En otras palabras, tenemos una relación cuantitativa que persiste después de que las cantidades de los dos relatos hayan sido abolidas, pero cuando sustraemos la cantidad de una entidad, lo que queda es su cualidad, de modo que la paradoja del cálculo diferencial consiste en que la relación cuantitativa expresada en sus resultados funciona como una cualidad, los así llamados infinitesimales expresan la desaparición de los lados del cociente como cuanta, y lo que queda es su relación cuantitativa únicamente, tal como se determina cualitativamente. 27. Una relación cuantitativa, tal como se determina cualitativamente, es una de las más valiosas determinaciones del espacio de la subjetividad. El sujeto es una cualidad tangencial pura cuyo soporte material es un vacío de puntualidad, es decir, que emerge a través de la desaparición, autosublimación, de los elementos cuantitativos de su soporte material. La subjetividad regresa al ser, pero a un ser autosublimado en el cálculo infinitesimal. Por lo tanto, también podemos interpretar la relación entre la esencia substancial y el vacío de la subjetividad en la dirección opuesta. La lógica del ser, llevada al extremo, abre el vacío de la subjetividad, y la lógica de la esencia llena este vacío con la figura de un más allá substancial / diagonal esencial. Así llegamos a una subjetividad duplicada. El sujeto, femenino, es el vacío que surge a través de la autosublimación del ámbito matemático del ser, y el sujeto, masculino, se manifiesta a través de la autosublimación de las tensiones dinámicas en el ámbito de la esencia.
¿Cómo queda entonces sexuado el sujeto? Primero, recapitulemos nuestro resultado. La diferencia sexual no es primordialmente la diferencia entre los dos sexos, sino una diferencia, inconsistencia, antagonismo, que surge del interior de cada uno de los dos. Lo que define a cada sexo no es, fundamentalmente, su diferencia respecto al sexo opuesto, sino su diferencia respecto a sí mismo, su propia contradicción inmanente. 28. Y cuando pasamos